disfruten, experimenten la bondad y la gracia de nuestro Dios. Entonces, si ampliamos nuestra casa, ¿para qué es? Para estar más cómodos. Si ampliamos nuestra casa, es para recibir más gente. Entonces, la idea es que esta congregación, esta iglesia local, sea una luz, sea un faro para otros. Antes de seguir, antes de entrar en el texto que vamos a estar desarrollando hoy, quiero pedir a los niños, si hay niños por ahí. Oye, ¿se fueron? Ah, bueno. Hermana, ¿vos necesitas algo? Vos sos la profe, ¿querés que ore por vos, hermana? Sí, vamos a orar por vos, para atenderle a los niños. Y por todas las mamás también, acuérdense que hay que orar por la semana. Porque ellas se quedan con los niños toda la semana. Ya tú allá. A veces, la cara de la mamá como... Oramos. Señor, gracias por esta mañana y este espacio que tenemos para adorar tu nombre, congregarnos como tu familia. Y gracias por los niños. Gracias porque ellos son un regalo para nosotros y ese regalo viene con gran responsabilidad de encaminarles en tu verdad. Te pido por la profe que hoy va a estar acompañándoles, las profes que van a estar acompañándoles, que les des sabiduría, les des de tu gracia y tu bondad para que ellas puedan realmente transmitirles esa imagen de Cristo y que esa imagen quede bien fija en el corazón de nuestros niños. En el nombre de Jesús, amén. Cambiar el micrófono porque hace mucho ruido. Ahora no. Hola, sí. Sí, súper. Quiero invitarles a que abran sus Biblias en Efesios capítulo 4, la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Como algunos sabrán, el apóstol Aldo iba a decir, puede ser, ¿por qué no? Él está en un viaje apostólico, está acompañando a los empleados de la empresa donde él atiende como capellán. Entonces está haciendo de soporte espiritual dentro del retiro. Es un retiro para hombres. Entonces él me pidió, me comisionó, me dio la posta de poder reemplazarle hoy acá. Y es un honor para mí porque me está cediendo su confianza, ¿verdad? Y espero realmente que el Señor me ayude a no defraudarle a Él, ni al Señor, ni a ustedes. Como les dije, Efesios capítulo 4, versículo 1 al 16. Vamos a leer. Quiero leer con ustedes para empaparnos un poco con lo que el Señor dice acá. Dice así: yo pues, prisionero del Señor, les ruego que vivan de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto dice: cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que Él también descendió a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo.
Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados por aquí y para allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión o la unión de las coyunturas, proveen conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. ¡Wow! Qué lindo. Dos cosas resaltan al leer esto. Dos palabras: unidos y crecimiento. Crecimos nosotros en una sociedad, hemos sido criados en una sociedad en donde se nos empuja a ser adultos, pero inmaduros. Se nos empuja a ser adultos funcionales. ¿Qué significa eso? ¿Qué funciones? Da a trabajar, gana plata y trae a la casa. Porque no hay coteme. Esa es básicamente la estructura o el enfoque de la crianza en nuestros hogares. Y es muy incompleta. Y ese enfoque incompleto deforma al ser humano. Porque no todo es dinero. No todo es plata. No todo es necesidad. Muchos de nosotros hemos sido criados por una cultura, una sociedad en donde lo más importante era: andate ya. Quiero que crezcas y te vayas ya. Aunque no se decía eso, pero el concepto o la idea era tácita. ¿Qué significa eso? Que estaba ahí, era establecido. Porque se cuera de mande. Esa es nuestra cultura. Y crecimos y nos hicimos a los tumbos. En la calle nos hemos formado y hemos aprendido a guerrear, a batallar. Aunque en las zonas marginales la batalla es otra cosa, pero hemos aprendido a remarla. Y difícil. Pero no significa que seamos funcionales, que seamos necesariamente maduros. Porque la madurez es otra cosa. Quiero ilustrarles de esta manera. Imaginémonos que plantamos una plantita de acerola o manzanita. ¿Para qué quiero yo plantar una planta de acerola? Para que me dé fruto. ¿Cuándo esa planta de acerola va a darme fruto? Cuando alcance su madurez. ¿Para qué yo quiero trabajar? ¿Para qué yo quiero formar una familia? ¿Para qué yo quiero caminar con Dios? ¿Para recibir las bendiciones o para crecer? El crecimiento es fundamental en la vida espiritual con Dios. Está en el diseño eterno de Dios. Él no creó un pueblo, no estableció un pueblo para que se quede donde está. Siempre Él dijo a su pueblo: avancen.
crezcan. En la bendición de Dios en Génesis, ¿qué dijo? Creó al hombre a su imagen y semejanza y los bendijo y les dijo: multiplíquense, crezcan biológica y espiritualmente. Entonces, en el diseño de Dios está el crecimiento. No hay nada más despreciable que un hombre adulto, pero que no es suficientemente maduro para valerse por sí mismo. Y acá la gente, en el dicho popular, que no resuelve. Y suena muy pesado, ¿verdad? Y sí, nadie aprecia a una persona que no produce, que no soluciona, que no genera. Así también, cuando una iglesia es inmadura, en donde las personas que se congregan o las personas que pertenecen a ese grupo son orgullosas, soberbias, prepotentes, impacientes y están más ocupadas por sus intereses propios, es la cosa más fea del mundo. Se espera eso de una empresa, se espera eso de un gobierno, pero cuando una iglesia, quien dice ser la imagen visible de Dios, no es madura, es una deformación. Y duele, y decepciona, y frustra. Por esa razón, tenemos una porción como Efesios capítulo 4, del 1 al 16. Por esa razón tenemos un libro de Efesios, que de hecho era una carta del apóstol Pablo, que como él mismo lo dijo en el versículo 1, desde la cárcel les estoy escribiendo, desde mi prisión, no se olviden de que ustedes son llamados a crecer en unidad. Y ese es el tema de nuestro sermón hoy: creciendo en unidad, construyendo en unidad. Pero no me voy a enfocar en la construcción del edificio, me voy a enfocar en la construcción de sus vidas, en la construcción de ustedes como cuerpo, como iglesia local. La iglesia, la cual incluye una iglesia local, es la novia de Cristo. Se la presenta en las Escrituras como la esposa de Jesús. Por eso es que Jesús nunca se casó, porque él tenía un compromiso mayor con su pueblo, porque él iba a comprometerse hasta la muerte. Porque el matrimonio es un compromiso de sangre. Atiendan, casados, matrimonio de sangre, hasta que la muerte nos separe. Jesús dio su vida por su esposa. ¿Para qué? Para embellecerla, para purificarla, para santificarla, para que ella esté linda, perfeccionarla hasta el día en que Él regrese por ella. El Señor va a volver y necesitamos prepararnos para eso. Necesitamos juntar la mayor cantidad de gente en lo que tenga nuestra disposición. Necesitamos ser en medio de la tormenta, ser ese, ¿cómo se llama eso que está en el mar, en las costas del mar? Ese faro que en medio de la tormenta sigue brillando. Necesitamos ser, en términos de la milicia se habla, ser el ataque de avanzada en el reino de las tinieblas. Cuando Jesús le explicó a sus discípulos que la iglesia es que las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de ella, no significa que vamos a estar nosotros estáticos y Satanás va a atacar. No, nosotros somos los que atacamos. Somos llamados a avanzar y las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de la iglesia, porque tenemos un gran Señor y un Dios de imposibles, como cantamos. Ese es el carácter de la iglesia. Y a veces estamos tan acomodados, estamos tan tranquilos, pero esa comodidad puede ser pasividad o negligencia.
Ahora, las palabras del apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 16, están ahí justamente para evitar que caigamos en esa pasividad, evitar que caigamos en esa comodidad y esa inacción. Están ahí para redireccionarnos a ese perfeccionamiento. Es bueno buscar que cada día más seamos más y más perfectos, porque Dios no pide menos. El estándar de Dios, la vara de Dios está acá arriba. Pero, ¿qué es lo que está diciendo Rodrigo? Es imposible que seamos perfectos. Es imposible para el hombre, pero nada es imposible para Dios. Ese perfeccionamiento debe ser nuestra meta, pero lo conseguimos cuando construimos nuestras vidas en el Señor y en unidad como iglesia. Ese es el valor de la iglesia local. Yo no crezco solo, yo crezco acompañado de otros. Venimos a la iglesia y cantamos canciones que ya lo habremos cantado meses atrás, pero lo volvemos a recordar. Cierto, yo dije, creo en ti, Jesús, en algún momento de mi vida. Hace 25 años dije, creo en ti, Jesús. Y lo vuelvo a decir hoy. No recordamos cosas porque nos olvidamos. En unidad, en una comunidad. Entonces, si alguna vez te preguntaste cuál es el propósito de Dios para tu vida, en términos simples y específicos, es que crezcamos, que crezcas. La unidad en la iglesia es parte de ese proceso de nuestro crecimiento. Es parte necesaria y fundamental. Vamos a ver ahora 4 principios, 4 verdades que se desprenden de esta porción, que nos van a guiar, animar, confrontar, consolar y orientar hacia la madurez. Veamos primero entre versículo 1 y 3. Ahí vamos a ver que el evangelio, la buena noticia, implica una vida digna. Pero esa vida digna que Dios espera a nosotros inicia con el evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Jesús es el Hijo de Dios. Ha venido a este mundo para salvar a los pecadores, del cual vos y yo somos los primeros. Necesitamos arrepentirnos, volver a Dios y rendirnos en fe a Jesús, porque Él es el Señor, Él es el Salvador. En términos simples, es el evangelio, la buena noticia, Dios salvando a los pecadores. Ese es el fundamento de esa vida digna, pero esta vida digna implica coherencia. Coherencia con quién es Dios y con quién es el Señor Jesús. Y también implica unidad. Volvamos a leer los versículos. Dice: yo pues, prisionero del Señor, les ruego, les pido por favor, que vivan una manera digna de la vocación con que han sido llamados. La palabra vocación es un llamado, una convocatoria. Dios te señaló, te convocó para que seas parte de su equipo. Te puso ya tu camiseta, puso el nombre. ¿Dónde está el que es futbolista? Cuando te convocan, ¿verdad que da gusto ya? Y te dicen, acá está tu camiseta, porque más yo queremos que juegue contigo, te pagamos tu camiseta. Qué gusto. Y ahí la esposa feliz, no vamos a gastar en esa bacanada. Cuando te convocan, cuando te dicen, acá está tu nombre, este es tu número, esta es tu camiseta, perteneces a este equipo. La pasada vi un video de la selección de sub-16, sub-17 creo que sí, de Argentina. Una mamá feliz, llorando entre lágrimas que su hijo acaba de ser convocado para lo que fue el sudamericano de inferiores. ¿Ya terminó ya? ¿O todavía no terminó? No sé, ni ahí estoy, ¿verdad? Pero feliz saber que el Dios del universo te llamó a ser parte de su pueblo. A mí, ¿qué viste en mí? Vi todo, pero a pesar de todo, te amé, te llamé.
¿Cómo no comprometernos a una vida digna? Yo como me voy al gym, ¿verdad? Y mi instructor, solemos hablar de la disciplina. Estábamos hablando de que hay equipos tan profesionales que incluso ellos no se enfocan si es que mete gol el jugador. Ellos se enfocan si en su vida el tipo va al odontólogo, si cuida sus dientes. Porque una carie o un dolor o una infección en la boca puede modificar toda la estructura del cuerpo. Porque te duele esta muela acá, te tensiona acá y eso repercute en tu postura y vos ya no puedes correr bien, no pisas bien, o incluso cómo están sus uñas del pie. Y los que o las que tienen uña encarnada saben muy bien que no caminas igual. Porque tenés que compensar pues, para que no te duela y no irte a hacerte tu tratamiento, porque es ACTI. Ahora, una vida digna del Señor es ver cada detalle de mi vida, si está paciencia, y lo opuesto es impaciencia. Pero el otro no colabora, Rodrigo. Y no es tu responsabilidad, no es que el otro colabore. Tu responsabilidad es que vos seas paciente como el Señor es paciente contigo y con el otro. Así que colabora vos, porque Dios no te va a pedir cuentas si el otro va a colaborar o no. ¿Entienden? Yo soy responsable de vivir esa vida digna delante del Señor, soportándose unos a otros. Y soportarse unos a otros no es solamente aguantarle al otro, sino es ser capaz de ser de apoyo y buscar facilitarle la vida a la otra persona. ¿Cuál es lo que nosotros, qué es lo que siempre queremos nosotros? Que el otro me facilite la vida, ¿verdad? Pero ¿ya pensaste vos cómo podés facilitarle la vida a la otra persona? Eso es otro nivel ya. Ese es el nivel de gente madura. Porque si yo soy el que piensa, bueno, ¿cómo le puedo facilitar la vida al otro? Es porque yo sé lo que tengo y sé que puedo ofrecerle para que el otro esté mejor, esté bien. Coherencia. Implica esfuerzo, versículo 3. Esfuerzo en preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y no dice solamente unidad. Porque nosotros podemos estar unidos acá en un objetivo, pero no en el Espíritu. Y venimos porque hay que cumplir. Ahí estamos unidos en el mero ritual. Pero si no es en el Espíritu, no vamos a perseverar, no vamos a durar. Siempre se dice que hay que trabajar en pos de la paz. ¿Escucharon ese eslogan en algún momento? Trabajemos en pos de la paz. ¿Y por qué nunca se dice trabajemos en pos de la guerra? Porque la guerra siempre surge nomás luego. Así como el yuyo crece por sí solo, tenés que trabajar para sacar el yuyo. Tenemos que desarraigar lo que cité hace rato, el orgullo, la soberbia, la prepotencia, la impaciencia, el egoísmo. Tenemos que desarraigar y es un trabajo constante, implica esfuerzo. Y no es cómodo, no es agradable, no es fácil, pero es parte del proceso de ocuparnos en mantener la paz entre nosotros. Es parte del crecimiento, es parte del proceso. Confía en el proceso. Así dice una influencia en las redes. Segundo elemento, vamos a ver entre el capítulo 4 y el versículo 4 al 10. ¿Cuál es el segundo elemento? La unidad la da Dios, pero nosotros colaboramos para que se dé en lo material. La unidad la da Dios, Él es el motivo de nuestra unión, pero nosotros colaboramos para que se dé en lo material. ¿Qué significa eso? Dice el versículo 4 al 6, hay un solo cuerpo
y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y todos. Jamás hubiésemos cruzado nuestras vidas si no hubiese sido por Dios. Nunca se pusieron a pensar eso. No nos une sangre, no nos une historias, no nos une ciudad de origen. Jamás yo iba a venir acá si no era porque el Señor lo hubiese hecho. En los mismos discípulos, gente que jamás se trataría entre ellos, Jesús los atrajo. Mateo, que era un funcionario público romano, considerado traidor a la nación judía, con un Simón, que era un celote, que era una especie de EPP judío en contra de los romanos, los atrajo juntos y los hizo convivir. Y finalmente terminaron dando su vida el uno por el otro, por amor al Señor. Personas que jamás se mirarían a la cara. Por cuestiones del pasado, el Señor las atrae. El Señor es el motivo de nuestra unión. Su gracia, su amor es lo que nos une. Pero también hay una responsabilidad en nosotros, que es la de colaborar con Él. Y acá yo quiero que diferenciemos dos cosas: entre la unidad y la uniformidad. La unidad es cuando yo reconozco que soy diferente a la otra persona, que pienso diferente que la otra persona, me visto diferente a la otra persona, tiene gustos diferentes al mío, tiene disgustos diferentes al mío, todo diferente. Pero a pesar de ello, tenemos un solo motivo que nos atrae, y es glorificar a Dios, honrar a Cristo. Por otro lado, la uniformidad es buscar que el otro hable, piense, se vista y camine como yo, porque Shela ídolo. Es forzar al otro a que sea igual a mí. Paréntesis, parejas, esposos. Si vos buscas ser igualito que tu pareja, que tu cónyuge, vas a sufrir, porque el otro va a poner resistencia. Esposo, esposa, es viceversa, así es, porque es totalmente diferente a vos. Pero si hay compromiso y amor, ahí se puede construir la unidad basada en un complemento. Pero la uniformidad genera rigidez y termina quebrando la relación. No busquemos la uniformidad, busquemos la unidad, celebrando la diferencia que hay entre nosotros. Cada uno tiene un don diferente, y eso es lo que vamos a ver enseguida. Cada uno tiene una habilidad diferente y tiene una visión diferente que puede aportar en este grupo. Entonces, incluso ya en el Antiguo Testamento había una frase que los judíos, los israelitas tenían que confesar, que está en Deuteronomio 6:4, que se conoce como el Shema, el Oye Israel. Hablaba de Dios siendo uno. No hay otro, es único. Único en su carácter, pero uno solo. Porque ellos venían de una creencia de que había otros dioses. Pero los otros dioses son falsas creaciones, falsas ilusiones. Dios es uno. Ahora hay una cuestión que quiero resaltar acá. Nuestra fe debe estar centrada en una sola persona, y es Jesucristo. Jesucristo como único camino, como único Señor, no como un camino más para llegar a Dios, porque eso hoy en día se habla mucho de eso y se predica mucho en la sociedad, de que no, todos los caminos están bien, todos los caminos conducen a Dios. No, no es cierto.
Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. En ese momento te separás de judíos, musulmanes, católicos y muchos otros evangélicos también. Porque la religiosidad lo que hace es vivir para el hombre, pero la fe en Jesús es vivir para Cristo. ¿Me siguen? Una sola confesión. Jesucristo, vivo, resucitado y vivo. Él es el Rey. A Él debemos rendirnos. No a grupos religiosos, no a movimientos religiosos, no a líderes religiosos que se autoproclaman una especie de santo o superlíder, que manipulan. Eso no es de Dios. Eso es más del diablo que de Dios. De hecho, la Biblia habla que vendrán falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros, que van a utilizar a la gente como mercadería. El apóstol Pedro dice eso, él usa esa expresión. Harán mercadería de vosotros. Cuidado. Tenemos que estar atentos y aferrados a una sola confesión, y es el Evangelio de nuestro Señor, la buena noticia de Cristo. Ahora, dentro de esa formación, el apóstol Pablo menciona también que, así como hay un solo Dios, este Dios único repartió dones. Y muy interesante la expresión que utiliza en el versículo 8. Dice, por cuanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y repartió dones a los hombres. En la cultura romana, cuando venía un comandante, un general victorioso de la conquista, porque a eso hace referencia Pablo aquí, él toma de esa imagen de la cultura romana y él veía cómo hacían sus procesiones victoriosas los generales romanos, los soldados romanos, y terminaba después de eso. Y este general romano, premiaba a sus comandantes, a sus capitanes, con bienes, con propiedades. Se les asignaba un terreno en tal país como premiación por haber conquistado. Te toca administrar esa parte, te toca dirigir esa parte, te toca ser el que administra y ocupa ese lugar. Lo que está diciendo es, ese que vino a las partes más bajas de la tierra. Y acuérdense que Jesús nació en un establo, se le puso en una batea como cuna, cuando muchos de nosotros tuvimos una cuna. Pero él estuvo en una batea lleno de saliva de animal. Descendió a lo más bajo de la tierra, pero ascendió a lo más alto de los cielos, porque Él es el Rey, Él es el Señor. Y cantamos eso, Él es glorioso. Y este Señor victorioso y glorioso te dio un don, te dio una habilidad y te dio un lugar dentro de su casa, dentro de su familia. Marcos, vayan un poco conmigo al Evangelio de Marcos. Capítulo 10. Hay un interesante diálogo entre Jesús y sus discípulos. 10:28. Dice, entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Una confesión de lealtad. El famoso, yo creí en vos, Jesús, yo creí en el Evangelio. Y Jesús les dice, en verdad les digo, no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por causa de mí y por causa del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres o hijos y tierras junto con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna.
Ellos dejaron todo, literalmente. Pero siempre encontraban a alguien que creía en el Señor y que los acogía y los recibía en su casa. Porque somos llamados a ser parte de la familia de Dios. Como iglesia, nos comportamos como familia. O somos más bien como un club de extraños. Y yo sé que ese tema de familia es muy sensible porque muchas familias, en vez de ser el refugio para las tormentas, es muchas veces la tormenta misma. Y es ahí donde la iglesia debe cobrar ese carácter de ser familia de Dios, con paciencia, con humildad, con mansedumbre, con compasión, y recibir a los que están quebrantados, dar la buena noticia a los carentes, a los que vienen lisiados, a los que vienen con alguna discapacidad en el alma, y darles ese cuidado tierno y delicado de Cristo. Y ese cuidado tierno y delicado lo hacemos con nuestros dones. De esa manera materializamos esa unión espiritual que tenemos con el Dios del universo, lo hacemos material en el trato unos con otros. Por eso es que Pablo dice, volviendo a Efesios, hace referencia a que él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y acá es donde nosotros tenemos que preguntarnos, ¿y cuál es lo que es mi don? Es una muy buena pregunta. Yo no tengo don, yo no sé cantar. No, cantar es un talento, es una habilidad. Pero vos te das cuenta de cosas que otros no ven. ¿Me siguen? Para poder identificar tu don, te voy a dejar 3 preguntas o 3 elementos a tener en cuenta. Primero, alguna habilidad, algo que te sale de taquito, ¿cómo se dice? Te sale bien. No, a mí la limpieza a mí ya me encanta hacer. Ofrecete a hacer limpieza. Gratis. Le ahorras a la iglesia tal vez. Ah, no, pero la hermana que viene y trabaja con eso. Bueno, voy a ir a ayudar a la hermana y que igual se le pague. ¿Estás siendo solidario o solidaria? ¿Estás apoyando al cuidado de la iglesia? Y capaz ya limpias cosas o áreas en que la hermana ya no ve. Te das cuenta, hacía falta limpiar acá. Colaboración. Te sale fácil. Tenés tiempo. Tenés recursos. No, yo sé manejar parte de software para edición de video. Y acá el hermano está haciendo eso. ¿Se entiende, verdad? Vos sos el don de Cristo para la iglesia. Vos sos. No es la función. Porque mucha gente que tiene la función genera más desorden. Porque el cargo lo tiene cualquiera. Pero el carácter, Dios lo va formando. Eso es en lo que debemos enfocarnos. En ser representantes dignos de Cristo. Ahora, ¿qué habilidad tenés? ¿Cuál es tu afinidad? Algo que encajas perfecto. No tenés que forzar. No tenés que estar así tieso y duro para poder encajar. No, lo que te sale natural. Una habilidad en la cual vos encajás, haces de taquito, te encanta organizar polladas, hamburgueseadas, te encanta eso. El tema de cocina, te encanta cocinar. Hacelo, ofrecete. Te encanta ir de compras. Y vos decís, no, para tal pollada, para juntar tanto para nuestra construcción, yo tengo todos los contactos ahí en el abasto, yo ya conseguí baratito, pastor. Dios te bendiga, hermano, adelante. Que sea, ¿cómo es? Bueno, rico, bueno y barato. Algo así era la frase. ¿Se entiende, verdad? Si tenés una habilidad, una afinidad y se confirma en tu vida que esa habilidad, ese es tu don. Ustedes se darán cuenta que mi don, ¿cuál es?
la enseñanza. Y lo busco perfeccionar cada día. Guay de mí si yo llego a pensar un día, yo ya soy un pro en esto. Ahí el Señor me va a quitar de lugares para disciplinarme. Hasta que me recuerde que no es lo que es tu habilidad, sino lo que Dios hace por vos. Otra vez volvemos a la introducción del pasaje, ¿verdad? En humildad y mansedumbre. Cuidémonos de caer en el error de que nos creemos los astros. Dios nos da habilidades para que nosotros seamos las extensiones de su gracia. Esos son los dones. Y colaboramos con nuestros dones y vidas. Hacemos material lo espiritual. Te pregunto a vos, capaz no lo sepas, pero sos un líder nato, pero nunca nadie te lo dijo. Quiero que te preguntes esto. Y a los que son líderes en la iglesia, pregúntense esto para formar futuros líderes. Porque si van a ampliar esta iglesia, va a venir mucha gente y va a ser necesario más líderes. Conmigo pasa algo cuando yo actúo. Hay un cambio. Pasan cosas cuando yo decido actuar, cuando yo decido avanzar. ¿Entienden la pregunta? ¿Hay algún cambio cuando yo muevo esta silla? Líderes, observen y vean. Esta persona tiene predisposición. Esta persona cuando hace esto, realmente le sale bien. Y nadie le pidió. Y se nota que tiene algo ahí. Es un líder potencial. Y ese potencial hay que formar, hay que alinear a los principios de la palabra. Avanzamos. Nos quedan 2 puntos. Voy a tratar de avanzar lo más rápido que puedo. La vida, vimos entonces, recapitulando un poco. El primer punto es: el evangelio implica una vida digna, y esa vida digna empieza en el evangelio, versículos 1 al 3. Segundo, la unidad la da Dios, pero nosotros colaboramos para que se dé en lo material. En tercer lugar, y eso está entre el versículo 4 al 10. Y el tercer punto es: la vida con Dios es una vida de crecimiento. Para ser restaurados, para ser transformados, el proceso es el crecimiento. ¿Para qué, como dije al comienzo, para qué plantas un árbol? Para disfrutar de sus frutos. Quiero que me dé sombra, quiero que me dé frutas. ¿Para qué se plantaron estos mangos que están acá enfrente? Para que después de salir del culto podamos pararnos ahí y tomar un rico tereré por ahí, por ejemplo. Y que sea agradable y sea fresco. ¿Para qué se colocó esas escaleritas que están ahí? Para que sea accesible a todos. Uno nota las cosas cuando uno ve, cuando uno observa. Y es bueno eso, que se hagan cosas. Llegar a ser maduros es el objetivo de Dios para su pueblo. Salmo 1 nos enseña ya eso. ¿Con qué se compara al hombre que no se sienta con los pecadores, que no camina como pecadores, con los pecadores, y que no vive como los pecadores? ¿Con qué se compara? Con un árbol que está bien plantado cerca de la fuente vital, la corriente de agua, que da fruto a su tiempo y no se marchita. Sinónimo de madurez, ser autónomos, no depender de otros, y no con una arrogancia, sino con una seguridad. El Señor me hizo autosuficiente. El Señor es todo lo que necesito para seguir avanzando, porque Él me dio inteligencia, Él me dio capacidad, Él me dio los dones, y yo puedo aportar a la iglesia y puedo aportar al pueblo de Dios.
El proceso de crecimiento es como una construcción donde el fundamento es Jesús y su evangelio y no un hombre. Estas personas que aparecen acá, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, solamente tenemos la función de equiparles a ustedes y apuntarles siempre a Cristo, no a mí, sino a Cristo. Yo soy responsable de hacer mi trabajo de apuntarles a Cristo, no apuntarme a mí, porque ahí yo fracasé en mi función. Si yo no les doy herramientas a ustedes para que vayan a sus casas y sigan el servicio del ministerio en sus casas, yo fracasé. Si yo no les doy herramientas a ustedes para que al salir mañana a la mañana, irse a su trabajo, nos sigan haciendo el servicio del ministerio en sus trabajos, yo fracasé. Acá venimos a equiparnos y acá quiero dar un concepto muy interesante sobre lo que es la iglesia. La iglesia, como algunos ya lo saben y otros no, viene de un término griego que es eclesía. Y las eclesías lo tenían todas las ciudades griegas. Las ciudades griegas eran como pequeños reinos. Y dentro de esos reinos había como un consejo de líderes, de las personas más preeminentes, con mayor capacidad de adquisitiva. Entonces, ellos se reunían en la eclesía para tratar los problemas de la ciudad. Entonces, nosotros nos reunimos en la eclesía para tratar los problemas del reino y aprender cómo resolverlos. Entonces, si yo me doy cuenta que en mi vida tengo ciertas dificultades, voy a la iglesia y digo, ¿esto qué tengo que hacer? ¿Qué dice nuestro rey de cómo yo puedo administrarlo? Porque quiero mejorar, porque quiero cambiar, porque quiero crecer. Nos congregamos para adorar al Señor, pero también para recibir instrucciones y seguir en el avance del reino, fuera de este pequeño grupo. Porque seguimos siendo iglesia en casa, en la calle, en el tránsito, en la escuela, en el súper, en todos lados. Ustedes son los santos que hacen la obra en el día a día. Y eso es lo que buscamos, que salgan preparados para enfrentar la vida. Sigue diciendo la porción, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Se construye. ¿Hasta dónde? ¿Cuál es el límite? Hasta llegar a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro. Y eso es lo que queremos, ser maduros, crecer, dejar la niñería, dejar el berrinche, dejar eso que aturde y que molesta y ser mejor personas conforme a la imagen de Cristo, que aportan, que dan un nuevo sabor a la vida. Porque eso es ser sal. Hemos llamado a ser sal y luz en este mundo. Entonces, ¿cuál es tu meta? No es ser tu mejor versión. Porque si sos tu mejor versión y sos un arrogante, vas a ser un súper arrogante. Cuidado con esas frasecitas que escuchamos por las redes, que en vez de aportar, envenenan. No es ser tu mejor versión, es ser la mejor versión de Cristo que puedas llegar a ser. Que la gente diga, yo quiero ser como Él, porque realmente me hace sentir que estoy cerca de Dios. Y no que digan, ay, por fin se fue, ya valema. Si la gente piensa así de vos, lo siento, ¿verdad? Busquemos ser personas que dan fruto. Y así como todos valoramos un árbol frutal porque nos da fruto, que seamos así. Entonces, la vida con Dios es una vida de crecimiento. Y por último, lo último que vemos en esta porción entre el 14 y el 16 es que la unidad es necesaria
para la vida cristiana. No es una opción. Dios no creó seres que se aíslen y se aíslan y en el aislamiento crecen. Dios no nos diseñó de esa forma. Nos diseñó para ser parte de una comunidad. ¿Por qué creen que la gente que vive mucho tiempo sola, no solamente físicamente, sino en el alma, terminan por suicidarse? Porque la soledad nunca fue buena. ¿Qué dijo Dios? No es bueno que el hombre esté solo. El aislamiento. Cuidado con el aislamiento. Una cosa es que te apartes un tiempo para buscar al Señor, como hizo Jesús, 40 días en el desierto, porque estás con el Señor. Pero estar solo, sin el Señor, es entrar en un pozo donde probablemente te cueste salir o capaz nunca más salgas. Mucha gente está ahí. Mucha gente está en una pobreza, una ceguera espiritual y necesitamos meter la mano en el pozo y decirles: vení, salí conmigo. Estamos juntos, no estás solo, no estás sola. Usa tus dones para eso. Para que ya no seamos niños, para que ya no seamos sacudidos por cualquier enseñanza astuta con el objetivo de engañarnos. Hay demasiadas enseñanzas por ahí y que son cualquier cosa. Necesitamos estar cimentados y arraigados en Cristo, en su palabra, en su verdad. Necesitamos ser muy inteligentes, tener esa capacidad de discernir, ¿me conviene esto o no? Una persona madura hace eso. La unidad en Cristo, entonces, si yo me enfoco en ese crecimiento en comunidad, me da tres cosas. Me da seguridad, porque ya no voy a ser movido por cualquier cosa, voy a estar protegido. Me da relacionamiento y siempre me orienta a la verdad. Pero no es que yo solamente recibo esto, sino también yo estoy llamado a aportar. Porque no es algo que solo lo recibimos, sino que es algo para lo cual trabajamos. Como decía el versículo 3, esforzándonos para preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, ¿qué aporto yo? Aporto una vida digna del Evangelio, porque me vuelvo un ejemplo para otros, que otros puedan ver, otros puedan imitar y otros puedan seguir, que quieran ser como Jesús es. Aportamos un servicio para la gloria de Dios y el bien del otro usando nuestros dones. Y aporto un amor verdadero. Me encanta cómo el apóstol Pablo fue desarrollando todo esto y termina con esa última frase: para su propia edificación en amor. Porque el amor es lo que produce el cambio. Porque yo te amo, te digo no a esto que te va a hacer mal. Porque yo te amo, aunque me hiciste daño, yo te busco y busco la reconciliación. Porque Dios me amó a mí primero. Y cuando yo no quería saber nada de Él, Él me buscó a mí primero. Cuando yo estaba listo como para pegarle, Él vino y recibió el golpe, abrazándome. Esa es la verdad de Dios. Ese es el Dios vivo y verdadero. Y a ese mismo Dios debemos representar como cuerpo. El amor es lo que permite que estemos unidos. Y saben que el amor en la Biblia no es un sentimiento. La decisión viene cuando entendés que el amor es un mandamiento. Tenés que amar. Yo no quiero. Pero tenés que amar. Es una característica de los hijos de Dios. Miren cómo se aman, decían los romanos. Miren cómo se sacrifican a ellos, cómo están
muriendo en el Coliseo Romano. Y cuesta. Pero también el amor a Jesús le costó su vida. ¿Cómo podemos pretender nosotros ser menos que eso? El amor quebranta corazones. El amor transforma vidas. El amor va a ayudar a tanta gente. Y vamos a ser la extensión del Mesías.